Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? Qué bueno que nos escuchas en Vivir por Fe. Magdalena Taveras te hace compañía. En programas anteriores hemos dicho que pecar es estar separado de Dios y que robar, hablar mentiras y otros actos son el resultado de estar separados de Dios. En este segmento, el pastor Sergio Rubio nos explicará en detalles estos dos conceptos: pecado en singular y pecados en plural. Pastor Sergio Rubio, qué bueno contar con usted nueva vez en nuestro programa Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena, así que estamos contentos por estar aquí en este segmento y esperamos que el Espíritu Santo pueda hacer con cada uno de los oyentes. Pastor, hablemos de la diferencia entre pecado en singular y pecados en plural. Así es, el pecado en singular y el pecado en plural tienen una diferencia muy marcada y es importante que los oyentes puedan hacer esta diferencia para que puedan distinguir entre lo que es una cosa y es la otra y tener también un concepto más amplio sobre lo que es el pecado. Porque si nosotros no tenemos un concepto bien claro de lo que está revelado en la Biblia, de lo que es el pecado, entonces nos podemos confundir con relación a la solución del pecado que Dios mismo tiene. Entonces, cuando estamos hablando de pecado en singular, nos estamos refiriendo a esa condición que nosotros traemos desde que nacemos y es vivir totalmente separado de Dios. Lo que quiere decir que esa es la base de la condición que nosotros tenemos, de la condición pecaminosa. Porque nosotros los seres humanos no fuimos creados para vivir separados de Dios. Y Dios, de una manera muy reiterada y de una manera muy sencilla y clara, les dijo a nuestros primeros padres que debían mantenerse en obediencia a lo que Él había dicho para no entrar en transgresión. Porque inmediatamente que entraran en transgresión, en pecado, entonces ciertamente iban a morir y las cosas iban a ser totalmente distintas. Entonces ellos entraron en pecado y a partir de ahí entonces todos sus descendientes, los descendientes de Adán y Eva, que somos todos los seres humanos, entonces nacemos separados de Dios y esa es la base del pecado. Entonces hay una diferencia ahora porque cuando nosotros cometemos los pecados de manera plural, entonces la base de esos pecados entonces es el pecado, que es la condición que nosotros tenemos. Y muchas personas se confunden porque ellos creen que robar, matar y cometer todos los hechos que son pecaminosos y que son actos pecaminosos, que son una variedad de cosas que las personas, hablar mentiras, ¿verdad? Engañar a las personas, y el engaño es un asunto terrible. Entonces son los pecados que dependen básicamente del pecado y es vivir separado de Dios. Es decir, que cuando la persona está separada de Dios, toda esa maldad que está cometiendo, entonces tiene como raíz vivir separado de Dios. Las personas van en el mundo y ustedes ven que la gente anda caminando haciendo las cosas que su mente les dice que hagan. Uh-huh. Y entonces andan dándole rienda suelta a lo que su cuerpo le dice que haga. Y entonces esa es la razón de estar separado de Dios. Bueno, pastor, pero hay algunas personas que están muy interesados en cultivar una relación con Dios. Uh-huh. Y aún así pecan. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Mire, cuando nosotros estamos caminando en la vida cristiana, en algún momento quitamos la vista de nuestro Dios. Nos sucede como le ocurrió a Pedro, que cuando Jesucristo los encontró en el mar, Jesucristo fue caminando por encima del agua. Y entonces Pedro también pidió ir también caminando encima del agua y Jesucristo le concedió eso. Pero llegó un momento cuando Pedro se estaba hundiendo. Algo ocurrió con Pedro, de alguna manera quitó la vista de Cristo Jesús y se estaba hundiendo y Jesucristo lo rescató al gritar él que lo salvara. Entonces algo parecido nos ocurre a nosotros en la vida cristiana. En algún momento apartamos nuestra vista
de la conducción que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo, y entonces pecamos. Cada vez que nosotros pecamos es que quitamos la vista de nuestro Dios. Y entonces sencillamente, si nos mantenemos dentro de lo que el Señor nos ha indicado, si nos mantenemos aferrados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces tenemos una vida que va progresando. Y por supuesto que en este camino, en algún momento un cristiano puede resbalar, para decir, ¿verdad? De alguna manera, puede tropezar y incluso caer, pero lo importante es que se levante y vuelva y tome el camino que Dios le ha señalado para que pueda alcanzar la meta final, que es la salvación que Cristo le quiere dar. ¿Y podría una persona lograr llegar a ese caminar sin flaquear, sin desviarse de Dios? Sí, tenemos ejemplos muy poderosos en la Biblia. Uno de esos ejemplos es el patriarca Enoc. Enoc caminó con Dios todos esos años y se mantuvo siempre firme en ese caminar. Eso no quiere decir que Enoc en algún momento no tuviera alguna situación, porque era un pecador. Pero él caminó con Dios y llegó un momento cuando estaba tan imbuido, tan unido en ese caminar con Dios, cuando el Señor se lo llevó sin ver muerte, porque ya estaba más del otro lado que de este lado. Y ese es un ejemplo muy poderoso que nosotros tenemos en la Biblia, y lo que ocurrió con Enoc también puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Es decir, que el caminar con Dios es una tarea interesante, y a medida que caminamos con Dios vamos profundizando nuestra comunión con Él. Y de hecho, mientras más nos acercamos a Dios, comenzamos a ver de una manera más palpable nuestra imperfección. Y entonces vamos corrigiendo esas imperfecciones y nos vamos entonces familiarizando con Dios hasta que el momento que el Señor nos levante de aquí. O sea que tenemos ejemplo ahí con Enoc y también otras personas que han caminado. Una de las personas más cercanas, que fue el obispo Policarpo, que fue un cristiano extraordinario, que amaba a Jesucristo de una manera grande, como debemos amar a Cristo Jesús. Y recuerdo cuando alguien lo llamó como para que niegue a Cristo. Y él dijo, ¿cómo es posible tanto tiempo que he caminado con mi Cristo? ¿Cómo lo he de negar ahora? Y entonces lo maltrataron allí y le hicieron una cantidad le dieron muchos golpes y lo maltrataron, pero sumamente fuerte a Policarpo, porque Policarpo tenía esa unión con Cristo Jesús. El discípulo Juan también llegó a tener una estrechez con Cristo extraordinaria, y varios de los discípulos tuvieron esa estrechez con Cristo Jesús, y muchas personas andan con Dios de una manera muy estrecha, y esa es lo que Dios quiere, que cada creyente pueda tener esa experiencia con Él, y para eso Dios ha dado el Espíritu Santo, ha dado la Biblia, que el Espíritu Santo fue el que produjo también ese gran documento, y Dios siempre está ahí para ayudarnos a nosotros a mantener ese caminar con el Señor hasta que la muerte nos llegue aquí, o hasta que el Señor nos levante, porque el Señor va a levantar a los que han muerto en Él y también a los que vivan unidos con Cristo Jesús. Cuando Él venga, que los encuentre vivos, también serán levantados y serán transformados y llevados al reino de los cielos. Yo sé que nuestros amigos que están ahí escuchando desean tener esa experiencia de Enoc, la experiencia que tuvo Juan. Yo quisiera también tener esa experiencia de estar escalando hasta lograr un estado donde ya el pecado no me resulte agradable. ¿Cómo yo lograr esa experiencia de que ya esté tan avanzada en el camino cristiano que se me haga difícil resbalar? O sea, así como Enoc, que esté más cerca del cielo que de aquí de la tierra. Hay un asunto que le llaman devoción personal. La devoción personal es un tiempo que aparta o que debe apartar cada cristiano diariamente para intimar con Dios a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Entonces, cuando uno dedica mucho tiempo a tener esa comunión con Dios a través de la Biblia y de la oración, entonces se va acercando al trono de la gracia de una manera extraordinaria. Y cuando eso se convierte en un hábito que nosotros dedicamos 1 hora, 2 horas o el tiempo que deseemos
dedicarlo con Dios. Entonces, mientras más dedicamos tiempo a la devoción con Dios, más cercano de Él estamos. Más vemos nuestras imperfecciones también, y entonces buscamos una solución delante de Dios para esas imperfecciones, que el Espíritu Santo pueda fortalecer nuestros caracteres y que nos pueda ayudar a que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo va haciendo ese trabajo en el carácter nuestro, y de esa manera es que entonces nos vamos como alejando del mundo y entonces acercarnos al Señor. Y en esa experiencia es que nosotros somos salvos, en esa comunión con Dios. Porque la salvación es un asunto que llega en un momento, pero que se mantiene también en el día a día. Hay que mantenerla día a día. Por eso cada cristiano que se entregó a Cristo en X tiempo necesita tener una consulta con el médico divino todos los días. Y eso lo hace a través de la comunión, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, y también en esa misma dinámica salir a testificar para decirle a las otras personas cuál es la experiencia que está teniendo con Dios. A eso le llaman dar testimonio. Entonces, cuando la persona ora, cuando estudia la Biblia y da testimonio a las personas que le rodean, entonces se mantiene de una manera activa en el camino que Dios le ha trazado. O sea que si falta uno de esos detalles que usted acaba de mencionar, la persona no está completa. Se puede debilitar, porque si la persona solamente ora y estudia la Biblia y solamente hace eso, pudiera pasarle como una persona que solamente come y no hace ejercicio. El ejercicio es muy importante para hacer el equilibrio que el cuerpo necesita. Entonces, si la persona come todos los días y no sale a hacer ejercicio, va a tener algún problema de salud. Entonces, lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano, si ora mucho, estudia la Biblia mucho, esos dos elementos son muy importantes, pero ahora debe compartir con las otras personas para que la vida espiritual se mantenga lubricada y mantenga esa comunión con Dios. Porque hay un asunto que es una ley. Cuando nosotros damos es que podemos recibir. Si nosotros no damos, nos convertimos en egoístas. Es como si usted ve a una persona que le falta zapatos y usted le regala 2 pares de zapatos, pero usted nota que sigue andando descalzo. No le puede seguir regalando más zapatos. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa con nosotros en el campo espiritual. Si el Señor nos está bendiciendo, si estamos dependiendo de Él, si estamos recibiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es para que salgamos a compartirlo también con otros. Y entonces cuando damos, recibimos más. Pues, pastor, con todo lo que usted ha dicho, hemos aprendido que el pecado, o sea, vivir separado de Dios, nos lleva a cometer pecados, que sería practicar actos pecaminosos. Nuestro deseo es que Dios nos ayude a mantenernos conectados con Él para que eliminemos de nosotros el obrar mal o el actuar en contra de la voluntad de Dios, que sería cometer pecados en plural. Así concluimos Vivir por Fe y te esperamos en la siguiente entrega. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.